Felices los pobres, es un artículo, de Carlos Rodríguez, correspondiente al número 266, de la revista En la calle recta. Felices los pobres, vaya forma de comenzar un discurso a una muchedumbre oprimida por un poder extranjero y asfixiada por los impuestos. ¿Será que el discurso proviene de un demagogo social o político? Pues no, se trata de las primeras palabras que salieron de los labios de alguien que se postulaba como el Mesías libertador de su pueblo. Alguien señalado hacía poco por el mismo Juan el Bautista, profeta que lo había presentado en sociedad, como aquel que había de venir. Se trata de las primeras palabras de Jesús de Nazaret en el Sermón del Monte. En un momento de la historia de Israel en que se anhelaba como nunca la aparición del Mesías prometido en las Santas Escrituras, corrió como la pólvora la noticia de un nuevo y poderoso predicador sanador. Pensemos en una sociedad sin hospitales ni médicos ni fármacos como los que tenemos hoy día y con gran número y variedad de enfermos. No ha de extrañar que no tardaran en agolparse las multitudes para beneficiarse de los dones extraordinarios de tal personaje. Este es el retrato que nos hace Mateo al final del capítulo 4 de su Evangelio. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. No lejos de Capernaum se halla el monte Tabga con una suave ladera donde, en su momento, bien podrían haberse agolpado las multitudes en torno de Jesús. Presumiblemente fue allí donde, viendo Jesús las multitudes, se sentó con sus discípulos y con gran solemnidad y autoridad se dirigió a todos los presentes. Bienaventurados. Bienaventurados. Esa fue la primera palabra que escucharon sus oyentes y que sin duda despertó la más grande de sus esperanzas. Se trataba de una palabra bien conocida y querida por los judíos por aparecer repetidamente en la Escritura, especialmente con relación al Señor a quien se le llama bendito, es decir, bienaventurado, Salmos 68, 35, 72, 18, hoy día conocemos bien esa palabra por el lenguaje griego, Macarios, y que traducimos como feliz, afortunado, dichoso. Pero el significado de bienaventurado va más allá, indicando un tipo de felicidad que se encuentra en el ser interior de uno mismo. No es el tipo de felicidad provocada por circunstancias externas. En el caso del hombre, alguien la ha descrito como una profunda experiencia sobrenatural de contentamiento por estar en paz con Dios. Aplicado al Señor nuestro Dios, hace referencia a que Él es el ser más dichoso que existe, que no depende de nada externo para ser feliz. El ser bienaventurado es propio del ser de Dios, pero en su gracia hace partícipes de su naturaleza divina, no la esencia de Dios sino su santidad, a cuantos por la fe llegan a tener una relación personal con Él, 2 Pedro 1, 4. Por lo tanto, los bienaventurados a los que se refiere Jesús aquí son los verdaderos creyentes. Estos y solo estos manifiestan el carácter de los ciudadanos del reino, en base a su nueva naturaleza, Efesios 2 y 10. Por lo tanto, las bienaventuranzas se trata de buenas noticias, dichosas para todos aquellos que están siendo liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios, en quien hay redención por su sangre, el perdón de los pecados, Colosenses 1, 13-14. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero lo que siguió a esa primera y dulce palabra en los labios de Jesús, debió sorprender a todos. Bienaventurados, los pobres en espíritu. Un run de queja y asombro se iría adueñando posiblemente del grupo de oyentes. Los pobres. Los pobres en espíritu, ha dicho. ¿No son más bien los ricos y poderosos los que son bienaventurados? ¿Cómo van a ser felices los pobres bajo el yugo opresor? ¿Cómo van a ser felices los que sufren enfermedad, o no tienen un pan que llevarse a la boca, ni un techo donde cobijarse? Pero no iba el Mesías a solucionar todas estas deficiencias, no iba a sanar todas nuestras dolencias. El maestro de Galilea había medido bien sus palabras. Estaba dando su primera enseñanza en cuanto al carácter que distingue a aquellos que forman parte del reino de Dios. Para ello ha escogido una de las palabras más significativas para referirse a la pobreza.
Habló de los tochos, es decir, de los pobres de solemnidad como el Lázaro de la parábola, alguien que está desahuciado y cuya única alternativa en la vida es la mendicidad. Tochos, que significa encogerse, rebajarse, lo aplica Jesús a quienes no poseen absolutamente nada y por tanto nada pueden presentar ni ofrecer a otro. Jesús ilumina su declaración al dar el sentido espiritual apropiado a su enseñanza. Bienaventurados los pobres, en espíritu. Así pues, los pobres en espíritu son aquellos que en sí mismos no tienen nada con lo que presentarse ante Dios. Que no tienen ningún bien espiritual propio con el que merecer el aprecio de Dios. No tienen nada. No tienen obras espirituales capaces de agradar a Dios, todas sus obras son como trapos sucios, a Isaías 64, 6. Todo lo que poseen está corrompido y manchado por el pecado horrible. Estos pobres en espíritu hasta les da vergüenza mirar a Dios en su estado como le ocurría al publicano de la parábola, Lucas 6 y 10. Por lo tanto se trata de hombres y mujeres que reconocen humildemente su bancarrota espiritual. De ellos es el reino de los cielos. Como iremos viendo en próximos artículos de esta serie, los israelitas estaban muy equivocados al confiar en su propia justicia, en sus obras religiosas, se creían ricos y merecedores del reino de Dios. Cristo los va a empezar a confrontar con la verdadera realidad espiritual de sus almas. De hecho ya ha empezado y les ha proclamado que el reino de los cielos les pertenece a los pobres en espíritu y solo a ellos. ¿Eres pobre en espíritu? Eres pobre en espíritu en el sentido aquí explicado. Si es así, eres bienaventurado. Escucha lo que Dios te dice por medio del profeta Isaías: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, y 66, 2, te describen estas palabras. Tiemblas a su palabra. Los pobres en espíritu ven a Cristo como su socorro y salvación. Para el pobre en espíritu, Jesús es la perla de gran precio por lo que está dispuesto a perderlo todo. Querido lector, esta puede ser una buena ocasión para preguntarte si eres tú uno de ellos.